Televisa presenta. Ahora sí viene chido. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Promociona el cuidado de la salud. Alumnos: Salazar Sánchez Carla Gabriela, Marroquín del Olmo Yareni, Constantino Roa Emiliano, Juárez Ortega Ian Armando. Contenidos: Historia de la salud, riesgos mentales, conceptos básicos, riesgos emocionales, prevención de riesgos, cosas positivas y negativas de la pandemia, recomendaciones y conceptos, consentimientos preventivos, conclusiones y crédito. ¿El para qué cosa de quién? Objetivo: incrementar el control que tiene una persona sobre su salud para mejorarla y cuidarla, es decir, prevenirla para un buen humor, para que sea un poco más inmune a las enfermedades, explicando el proceso del pensamiento y situación de un problema. Hasta mediados del siglo XX se consideraba que un individuo gozaba del bienestar de estado de salud cuando estaba carente de enfermedad. Será en 1947 cuando la OMS definió el concepto de salud en el hombre, considerándolo como un estado completo de bienestar en lo físico, mental y social. Su principal objetivo será configurar al individuo en un estado de alerta, de activación cerebral para que pueda responder de una forma adaptativa frente al estímulo causante de dicha emoción. De hecho, como hemos comentado antes, estas ejercen una función catalizadora para que el individuo recupere su equilibrio físico y psicológico. Sin embargo, cuando estas son desajustadas en cuanto a su intensidad o frecuencia, pueden generar una vulnerabilidad orgánica y sobrevivir a un trastorno de salud tanto físico como mental. Conocimiento. Concluimos que las emociones juegan un papel muy influyente en el proceso de la salud y pueden ser consideradas como parte del factor de riesgo que pueden crear patologías neurodinámicas, autoinmunes, cardíacas e infecciosas, teniendo en cuenta que el origen de muchas enfermedades existe gracias a este componente psíquico o fisiológico como factor causante o influyente. Cabe destacar que las características de la personalidad y el manejo que realizamos de las emociones en circunstancias adversas son factores a tener en cuenta en el proceso de enfermar. En estudios publicados en los años 90 se puso de manifiesto que los pacientes que experimentan alteraciones emocionales tenían doble riesgo de contraer enfermedades. Prevención de riesgos emocionales y trastornos infantiles. Pueden generar trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que se caracteriza por la dificultad para prestar atención, el exceso de actividad y el desprecio por las consecuencias de las propias acciones, en un grado no apropiado para la edad de la persona. Y los trastornos de la conducta, que presentan síntomas como los comportamientos desafiantes. Adolescentes. En la adolescencia se pueden sufrir diferentes trastornos y cambios de humor, además de la depresión o la ansiedad. Los adolescentes con trastornos emocionales también pueden experimentar reacciones excesivas de irritabilidad, frustración o enojo. Es posible que tengan los síntomas de más de un trastorno emocional y que se den cambios rápidos e inesperados de estado de ánimo, al igual que arrebatos emocionales, y también pueden desarrollar síntomas físicos relacionados con su situación emocional, como dolor de estómago,
dolor de cabeza o náusea. Incluyendo que en las dos categorías mencionadas anteriormente, en esta pandemia se le agrega el estrés de tareas ocasionadas, ya sea por el mal manejo de las mismas, problemas en casa, poco tiempo para entregarlas, entre otros problemas, lo cual puede afectar a ambos lados en la baja autoestima, la depresión, los problemas en casa, regaños, violencia y muchos otros factores que no podemos tomar en cuenta, ya sea porque no vemos por lo que sufre esa persona. Los adultos pueden generar trastornos de ansiedad, de pánico, obsesivo-compulsivo, fobias, el ser bipolar, de personalidad, psicopáticas de conducta alimentaria, déficit atencional o hiperactividad, entre muchos otros, más que son unos cuantos por los cuales viven los adultos en estas épocas. Al igual que su manejo de emociones no es lo mejor posible, ya que por lo mismo que están estresados el manejo de los niños en la casa, las mal y una mil cosas que tiene que hacer. Las intervenciones de promoción de la salud mental de los adolescentes van orientadas a fortalecer su capacidad para regular sus emociones, potenciar sus alternativas o comportamientos de riesgo, desarrollar la resiliencia de situaciones difíciles o adversidades y promover entornos sociales y redes sociales favorables. Estos programas requieren un enfoque que abarque múltiples y varias plataformas de difusión, por ejemplo, medios digitales, entornos de atención médica o social, las escuelas o comunidad, así como diversas estrategias para llegar a las familias, en especial a las más vulnerables. Se recomienda pedir ayuda a sus padres o casos elevados, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, escuchar música, comer sanamente, entre otras cosas, para mantener una buena salud emocional y física. Algunas personas tienen una mala relación con sus padres porque no entienden al 100% de los niños. Piensan que en nuestra era electrónica los padres no estamos dispuestos a renunciar a todo, entonces lo daremos todo. Tener una computadora no significa que podemos completar tareas a velocidad de la luz, ya que lleva su tiempo realizar tareas como editar y grabar un video o hacer una demostración del libro completo. Toma de 4 a 5 horas aproximadamente, así que no podemos trabajar en poco tiempo como lo piensan. Pero oye, son nuestros padres, nos dieron la vida, pero solo les pedimos un poco de comprensión. Y ya. Por eso le presentaremos ahora una lista de cosas positivas y negativas que hacer en esta pandemia y cómo enfrentarlas, al igual que estar en una reunión unida, familiar y estable. El desempleo. Debido a la pandemia, las personas empiezan a pensar sobre cómo ganar más dinero, asegurar la economía o tener algo que vivir, haciendo que generen pensamientos inseguros. Es decir, que no sepan qué hacer, diciendo más o menos, y si me va a faltar comida, me va a faltar esto, me va a faltar el otro. Por eso son pensamientos inseguros, y así llegando a dañar a las personas y estabilizándolos en cosas negativas, desestabilizándolos literalmente en su estado emocional, provocando compras de pánico. Una persona se encuentra enferma, aunque no sea COVID-19, la comunidad como tal empieza a hacerla a un lado e incluso a discriminar. El miedo de virus y la ignorancia de las personas pueden hacer desconformen y empezar a discriminar. A falta de empleo, causa que muchos, en especial jóvenes, empiezan a robar y asaltar. Es decir, aumenta la inseguridad. Por el medio de ser discriminado, causa a muchas personas con síntomas de COVID-19. No digan nada y se callen. Muchos estudiantes empiezan a estresar y a temer a perder el año debido a la pandemia y exceso de tareas. Los estudiantes empiezan a descuidar sus estudios y a perder el año, puesto que no todos cuentan con la tecnología y los recursos para tomar las clases en línea. Esto causando miedo y angustia tanto en los estudiantes como en los tutores. Con la cuarentena, ya presente, muchos empleos por cuestiones de salud empiezan a despedir y dejar sin trabajo. Por eso causa miedo y ansiedad a las personas que tienen que mantener su propia familia. Al estar encerrado, los mercados, tiendas de abarrotes y las personas empiezan a preocuparse y a tener miedo. Entonces comienzan a abastecerse y a hacer
Compras de pánico. La inconsciencia de las personas al no quedarse en casa y pensar en que es mentira, provocando que la cuarentena se atrase aún más y baje el país económicamente, y causan más el estrés de las personas que llevan todo a cabo. Tenemos menos contaminación, el cual limpia el aire y produce menos dolores de cabeza, mejor capacidad para pensar, desestresar y liberar nuestra creatividad. Creación de nuevos hábitos y actividades recreativas que nunca pensaste hacer. Unión de la sociedad para combatir una fase con ayuda, dinero, despensas, caridad, etc. Más tiempo familiar, una forma de estar más apegados a tu familia, núcleo haciendo actividades nuevas. Descubrimiento autónomo, es decir que nos descubrimos más, haciendo cosas nuevas para ver qué tan capaces somos, autoconocimientos para nuestro mejor control. Fortalecimiento de empatía con los demás, al igual que valores, provocando una satisfacción y alegría. Nuevas cosas, pues con el tiempo libre se crean nuevos hábitos, ya sea dibujar, caminar, hacer ejercicio, etc. Así también podemos generar nuevas destrezas y curiosidades, por los cuales nos atrevemos a hacer nuevas cosas que jamás se nos ocurrió que íbamos a hacer por el aburrimiento, descubriendo un poco más de nuestras capacidades. Tiempo para ejercicio. Este nos estimula, provocando así relajación. Puede ser yoga, ejercicios básicos, ejercicios de respiración, entre otros. Más tiempo para razonar lo correcto, qué debemos hacer, pero siempre pensando en una forma positiva, entendiendo que no todo es malo. Menos gastos y preocupaciones de pasajes. En nuestro caso, el hecho de que transportarnos a un lugar a otro puede generar miedo e inseguridad, así como los gastos. Por ahora nos evitamos ese miedo de no volver a pisar en nuestra casa y ahorramos un poco de dinero para productos básicos. Podemos decir que la economía, nuestra salud y la sociedad está pasando por un momento de crisis, lo cual genera miedo, frustraciones, ira y tristeza, generando pensamientos negativos, más que positivos, a lo cual al mismo tiempo crea o empeora la forma que percibimos la situación, haciendo más difícil que podamos pasar o superarla. Por lo que hay que hacer es intentar dar lo mejor de sí para no hundirnos, para no tener más problemas y culpas. Lo cual tendríamos que hacer es intentar mejorar como persona, tenerle una buena cara a la situación y a la sociedad, saliendo vencedores así de esta desastrosa cuarentena. Estamos en un punto en donde se necesita animar, intentar, comprender y sobre todo estar en los zapatos de los demás. Por eso queremos apoyarnos siempre. Tienes el mundo en la palma de tu mano, pudiendo realizar los cambios que deseas para poder mejorarlo. Así que dime, ¿qué cambios realizarías?